Buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a las noticias de Intereconomía. El gobierno de Mariano Rajoy ha decidido desbloquear las subvenciones públicas para la prensa separatista catalana, la misma que colaboró abiertamente con el golpe separatista del 1 de octubre. 7,5 millones de euros españoles para hacer propaganda del odio a España. Y eso que hace apenas un mes el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, decía esto. La única subvención que estamos repasando es la subvención a medios de comunicación en catalán. Yo eso lo reconozco, la estamos mirando. Así que le digo que en el ámbito de las páginas web lo estamos revisando. No había mejor negocio en Cataluña estos 4 años que montarte una página web, apoyar el proceso para llevarte una subvención. Y si quiere, cuando quiera, le doy los datos. Los medios de comunicación separatistas, sufragados desde hace años por la Generalitat de Cataluña para servir de cobertura al proceso de independencia, van a recibir finalmente sus subvenciones oficiales. Se trata de Ara, Nació Digital, VilaWeb y El Punt Avui, entre otros. Medios que solo pueden sobrevivir por el dinero público inyectado por las instituciones autonómicas catalanas y que por eso habían anunciado recortes e incluso cierres tras la aplicación del artículo 155, pero que ahora han encontrado un inesperado balón de oxígeno. Quien ha devuelto la vida a estos medios, que no tienen suficiente público como para vivir por sí mismos, no ha sido el separatismo catalán, sino el gobierno de Mariano Rajoy, el mismo gobierno que se jacta de haber aplicado el artículo 155 sobre la administración autonómica. Y el gobierno de Rajoy les ha dado dinero a pesar de la evidencia de que todos esos órganos habían sido colaboradores necesarios de un acto ilegal, el referéndum del 1 de octubre. ¿Cómo ha sido posible el disparate? Pues los propios medios afectados lo han contado al agradecer la negociación discreta y eficiente. Son sus palabras del secretario general de Presidencia de la Generalitat, Joaquim Nin, del PDeCAT, y el de Comunicación, Miquel Gamisans, de Esquerra. Ambos, que no han sido cesados tras la aplicación del 155, han negociado con el gobierno de Rajoy y se han salido con la suya. Estaría bien saber a cambio de qué. Estamos hablando de cantidades fabulosas, alrededor de 7.400.000 euros al año, cantidades que supuestamente se conceden para el fomento de la lengua catalana, pero que, como todo el mundo sabe, tienen por finalidad transparente dotar de cobertura mediática al separatismo. Estas ayudas siempre han sido muy cuantiosas. Puigdemont las disparó hasta lo indecente. Esa indecencia es la que ahora mantiene el gobierno de Rajoy. 7,5 millones de euros para seguir alimentando el odio a España con dinero público español. La noticia no es ni mucho menos una anécdota. Al revés, es muy elocuente porque muestra la gran debilidad de la aplicación del artículo 155, que ha dejado prácticamente intacta la estructura de poder creada por el separatismo desde hace 40 años. Y aún más, porque muestra la convivencia de fondo entre el poder separatista y el poder central, más preocupado por sus pasteleos y por sus componendas que por la supervivencia de España como nación. La palabra traición esta vez no sería nada exagerada. Hablaremos hoy de este escándalo que en un país normal debería saldarse con dimisiones, pero además en España y en el resto del mundo ha pasado todo esto. Más disparates en el Madrid de Carmena. Entre el escándalo y el escarnio ha recibido a la opinión pública la noticia de que el gobierno municipal ha financiado un estudio para conocer el eventual impacto de género del soterramiento de la M30. Es solo una cobertura más para las subvenciones que la ultraizquierda madrileña concede con un criterio estrictamente ideológico. En el colmo del delirio, el separatismo catalán sigue escalando cumbres. La última, una representación navideña donde una urna del 1 de octubre hace el papel de Dios recién nacido. Mientras tanto, la policía española descubre los misteriosos movimientos de dinero de la corte de Puigdemont en Bruselas. Más callados y discretos, los nacionalistas vascos labran su propio camino sin tanta estridencia. El lehendakari Urkullu ha conseguido hablar ante los embajadores de la Unión Europea para exponerles su derecho a decidir. Lo ha hecho en Madrid y hay que suponer sin la menor oposición por parte del gobierno Rajoy. Sobresalto en la política nacional. Después de la encuesta del Español que hablaba de un triple empate entre el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista, ahora una encuesta del País sitúa a Ciudadanos en cabeza, creciendo a costa de un Partido Popular que pierde aceleradamente posiciones.
En página internacional nos acercaremos a la crisis de fondo que vive la Unión Europea, donde los países del este intentan mantener mínimas cuotas de soberanía nacional frente a la eurocracia de Bruselas, que insiste en imponer políticas comunes sobre asuntos tan distintos como la inmigración o el matrimonio homosexual. Y en página cultural examinaremos la polémica de la última representación de la ópera Carmen en Florencia, que convierte a la famosa gitana sevillana en homicida en un intento de justificar el asesinato de maltratadores a manos de las mujeres maltratadas. Abrimos nuestro relato de hoy en página económica y lo hacemos con una historia que debería haber causado alguna conmoción en la Moncloa, aunque allí parece que nada turba la paz de don Mariano. El escándalo que rodea al paso del hoy ministro de Guindos por Lehman Brothers y la Caja de Ahorros del Mediterráneo. La cuestión es la siguiente. Lehman Brothers, banco entonces liderado por el actual ministro de Economía Luis de Guindos, se embolsó millones de euros por colocar productos financieros tóxicos a 50.000 clientes en 2008. Según cuenta El Español, la empresa fue responsable de la emisión de lo que se llamó cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, un producto que otorgaba propiedad sobre valores negociables en el mercado pero sin derecho a voto en la entidad. ¿Qué quería Lehman Brothers? Pues conseguir liquidez y así planeó la emisión de 50 millones de títulos para estas ofertas. Pero no hubo liquidez, sino más bien gas tóxico. La quiebra de la entidad hizo que 50.000 personas perdieran su dinero. 4 años después, el Banco Sabadell compró la CAM y comenzó una batalla en los juzgados que llega hasta hoy. Y aquí viene lo peor. Las sentencias judiciales revelan que la empresa de Guindos vendió las cuotas participativas con las cuentas falseadas. El hoy ministro dijo a los trabajadores de la CAM, así muy campanudo como se pone él, que el producto que iban a vender sería estudiado el día de mañana en las mejores escuelas de negocios. La verdad es que la CAM arrojaba entonces pérdidas por 1.163 millones de euros. Hoy la sentencia de la audiencia no contempla condenas penales por la comercialización de estas cuotas participativas. Dice el tribunal que la culpabilidad no está suficientemente acreditada. Y aquí verá usted la distancia que va de la ley a la justicia y de la justicia a la moral. Cambiamos de tema. Más en página económica, aunque ahora entre lo económico y lo político, porque el último informe de Standard & Poor's hace hincapié en lo que ya nos temíamos cuando ha perjudicado a Cataluña en particular y a toda España en general la aventura separatista. El informe es importante porque las calificaciones de Standard & Poor's, que es SP, son referencia mundial a la hora de colocar deuda. María Matos tiene los datos. Buenas noches, María. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues si esta agencia de calificación se niega a subir esa nota de la deuda que tiene España por culpa de la crisis en Cataluña. Dicen que la independencia de la región no entra dentro de un escenario real, pero que si lo hiciese las consecuencias de riesgo sí que serían altísimas. Vamos a ver en qué situación se encuentra Cataluña, que lo vamos a ver ahora mismo. Aquí está, en B, la deuda catalana. Es decir, es un bono basura. Esto quiere decir que su solvencia es escasa y que si invertimos en Cataluña no tendríamos muchas garantías de poder recuperar nuestro dinero. Sin embargo, a España la sitúan, como estamos viendo, en la triple B, con un aprobado alto. Esto quiere decir que tiene una alta solvencia. Y es que toda la inestabilidad política ha afectado sobre todo a una de las principales fuentes de ingresos de la región, que es el turismo. De hecho, el PIB turístico se ha retraído en 3 décimas, de un 4,7% que estaba en 2016 a un 4,4% en el 2017. Y aquí lo vamos a ver más detalladamente por meses. Entre los meses de octubre y noviembre, recordamos que son los meses muy delicados cuando tuvimos el referéndum ilegal, la aplicación del 155, los encarcelamientos, la huida también de Puigdemont a Bruselas. Durante estos 2 meses, en Barcelona, el turismo descendió un 9,6%. Y en el mes de diciembre, también otro momento muy delicado con la campaña electoral y en plenas elecciones, aún más, un 15%. Esto lo que ha provocado en total es que en el año 2017 España haya perdido hasta 319 millones de euros en turismo. Qué barbaridad. María, muchísimas gracias. Pero no pasa nada, porque los españoles seguimos pagando suficientes impuestos como para subvencionar a la prensa separatista catalana, si será por dinero. Cambiemos de tema.
Cambiamos de tema y nos vamos ahora al mundo de la cultura, porque está generando una fuerte polémica la última representación de Carmen, una obra en Florencia. Carmen, la ópera de Bizet, efectivamente, y polémica porque al autor del montaje no se le ha ocurrido mejor cosa que cambiar el guión para que al final Carmen mate a don José y la gente aplauda, claro. O sea, que si el macho mata está mal, pero si la mujer mata, entonces está bien. Javier Torres, a ver, ¿qué está pasando aquí? Buenas noches, José Javier. Efectivamente, en esta obra que ha sido representada en Florencia, Leo Muscato es el director, ha cambiado, ha adulterado el final de la mítica obra de Bizet, Carmen, y es la cigarrera sevillana la que mata a don José y no al revés, como es el guión original. Se trata de una demostración más de que la corrección política se está imponiendo en el mundo de la cultura, en el mundo del arte y también en el mundo del espectáculo. Si te parece, José Javier, vamos a ver el vídeo que hemos preparado, en el que hemos añadido además otros detalles interesantes. Vamos a ver. ¿Está justificado cambiar una obra de arte para que responda al molde ideológico del momento? Así lo cree el director de la ópera Carmen, que ha modificado el final por considerar que no se adapta a los cánones feministas actuales. Leo Muscato, el director de la obra, que acaba de estrenarse en la ciudad italiana de Florencia, cree que es inconcebible aplaudir el asesinato de una mujer en una época marcada por la violencia contra ellas. Para Muscato no se puede representar un femicidio, pero sí el asesinato de un hombre. El dramaturgo italiano ha cambiado el final del clásico de Bizet, en el que la cigarrera andaluza muere a manos de don José. Ambientada en Sevilla, esta ópera clásica basada en la novela de Mérimée narra la historia de una gitana que conoce al cabo don José, de quien se enamora perdidamente haciendo que ésta se una a un grupo de contrabandistas. Más tarde, Carmen se enamora de un torero y don José la busca enloquecido por los celos para acabar con su vida. En su lugar, el director italiano ha querido que en el último acto de la obra la cigarrera andaluza arrebate una pistola a don José y le descerraje un tiro. El resultado es que es asesinado el hombre y no la mujer. El motivo, según dicen desde la organización de la obra, es denunciar la violencia contra ellas. Las críticas al director no se han hecho esperar en Italia. Sin embargo, a Muscato no le ha importado adulterar el final de Carmen porque antes que eso prefiere que el público no premie el asesinato de una mujer a manos de un hombre. Esta provocación del director suscita la duda de hasta qué punto es lícito la adaptación del arte y la cultura a determinados postulados ideológicos. ¿Acaso no sería un destrozo que en el rapto de las Sabinas de David las mujeres sean las raptoras? Efectivamente, y todavía has puesto un rapto de las Sabinas, en fin, piensas el de David, por ejemplo, que es mucho más viril el rapto, que al final es lo que pasó. O sea, tú imagínate que cogemos el cuadro y lo que hago yo para adaptarlo al lenguaje contemporáneo es meter ahí el lapicero y cambiarlo, o ponerle bigotes a la Mona Lisa, en fin. Está pasando en el mundo de la cultura, del arte, pero también, José Javier, en el mundo del cine infantil. En Disney hay muchos grupos de presión, lobbies feministas que están presionando a Disney, al gigante, para que adapte determinados cuentos, tanto escritos como de películas, a los postulados ideológicos del momento, que por supuesto son los feministas, que son los que hoy en día predominan. Bueno, yo hasta un cierto punto de vista puedo entenderlo. Cuentos tradicionales que vas modificando, tampoco los cuentos que conocemos fueron siempre así. Ahora, aquí estamos hablando en el caso de Carmen de algo mucho más gordo. Porque al final Carmen termina de mala manera con un malo muy claro, que es el hombre que mata a la mujer, aunque le haya sido infiel, como es el caso, pero esto lo que hace es cambiarlo, es decir, no, lo que tiene que hacer ella es matarlo a él. Efectivamente. Como si eso estuviera entonces bien. En el forcejeo con el cabo don José, Carmen arrebata la pistola y acaba pegándole un tiro a don José y muere, siendo no fiel al guión original de Bizet. Ni al guión original ni al Código Penal. Tampoco. Bueno, claro, al final la idea que transmites, ¿cuál es? Es decir, basta ya de que el hombre, en general, o sea, tú y yo, todo el mundo, usted, don Mariano, que nos está viendo, no, Rajoy no, el otro, bueno, es malo, por tanto, tiene derecho a ser muerto por ella. El director, es una barbaridad, hombre. El director italiano ha argumentado que ha cambiado el guión porque para él es inconcebible que el público aplauda la muerte de una mujer en el escenario. Pero él sabe de sobra que la gente no aplaude la muerte de una mujer, que la gente aplaude lo bien que ha cantado la cantante en cuestión. Es ficción, pero parece que para alguno pues, la ficción debe ser pasada por el filtro ideológico. Qué barbaridad. En fin, bueno, pues ahí estamos. Ya en lo próximo ya veremos lo que es, pero usted se puede ir haciendo una idea. Al final tenemos que hacer una relectura del conjunto de la historia, ya no occidental, universal. En función del criterio políticamente correcto, va a ser una risa, porque ya nadie va a entender absolutamente nada. ¿Ves? Este hombre no entiende que precisamente
la muerte de Carmen a manos de don José tiene una función pedagógica porque presenta a don José como el malo. Presenta a don José como el malo, pero Carmen se enamora posteriormente de un torero y entonces don José, en un enloquecido ataque de celos, decide atacar a la mujer. Javier Torres, que no te pase nada por ahí fuera. Nada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Desde luego es un asunto para reflexionar y nosotros nos vamos ahora a la crónica internacional. Y abrimos página internacional en Alemania, porque allí la democristiana Angela Merkel y el socialdemócrata parecen haber llegado a un principio de acuerdo para formar gobierno. Es muy interesante porque el argumento central de las conversaciones entre Angela Merkel y Martin Schulz, por lo que ha trascendido, no ha sido tanto la política interior como la política europea, cuestión que en este momento es clave para Alemania, líder indiscutible de la Unión. Es decir, que la política interior alemana en realidad es la política europea. Tanto democristianos como socialdemócratas están dispuestos a aumentar la contribución de Alemania al presupuesto comunitario, pero lo harán exigiendo la creación de un mecanismo financiero que garantice el liderazgo alemán. Así que la Unión Europea seguirá siendo lo que es, con liderazgo alemán y obediente a sus políticas, justamente lo que le ha llevado a su actual crisis y a la disidencia de los países del Este. Disidencia, por cierto, que ha sacado de sus casillas a los lobbies más mundialistas de Bruselas, como al jefe del Grupo Liberal en el Parlamento Europeo, que directamente quiere echar a húngaros y polacos de la Unión. Vamos a verlo. Una feroz guerra política ha estallado en el seno de la Unión Europea. A un lado, los países que quieren seguir manteniendo competencias soberanas son sobre todo Hungría, Polonia, Eslovaquia, la República Checa y Austria. Al otro, los partidarios de disolver aceleradamente las soberanías nacionales en una especie de supragobierno comunitario. Postura abanderada bajo cuerda por la Alemania de Merkel y sostenida por la mayor parte de los grupos liberales y socialdemócratas de la Unión Europea. La descabellada política migratoria de Bruselas ha sacado a la luz estas profundas disensiones. Ahora el presidente del Grupo Liberal en el Parlamento Europeo, el flamenco Guy Verhofstadt, ha arremetido contra Polonia y Hungría, tildando a sus gobiernos de racistas por oponerse a las cuotas obligatorias de emigrantes. Verhofstadt amenaza a húngaros y polacos. Si no abandonan sus posiciones, dice, tendrán que salir de la Unión Europea. Se da la circunstancia de que Verhofstadt es miembro relevante del Grupo Spinelli, un lobby fuertemente arraigado en el Parlamento Europeo que trabaja por disolver los estados nacionales en una Europa federal con un solo gobierno. Los países del Este, por el contrario, que hasta hace apenas 30 años vivían bajo dictaduras comunistas, consideran su soberanía como parte irrenunciable de su libertad nacional. Esa es la gran brecha que divide hoy a la Unión Europea, los partidarios de una Europa de las naciones contra los que defienden con Verhofstadt la desaparición de las naciones en el marco del gran mercado global. Y es que, en efecto, la deriva autoritaria de la Unión Europea la está llevando a imponer a los países miembros incluso criterios ideológicos muy discutibles, que es lo que acaba de hacer el Tribunal de Justicia Europeo con un complejo caso de matrimonio homosexual. Esta es la historia. Tenemos el vídeo del rumano, vamos a verlo. La Unión Europea parece decidida a impulsar el matrimonio homosexual en todos los países miembros. En principio, la doctrina de la justicia europea sobre el particular es que cada país es libre de aceptar o no este tipo de uniones, así como su definición formal. Sin embargo, un informe del Tribunal de Justicia de la UE viene ahora a coartar esta libertad de decisión. El caso concreto es el siguiente. Un ciudadano rumano contrae matrimonio en Bruselas con un ciudadano norteamericano. En Bélgica hay matrimonio homosexual, pero en Rumanía no. Cuando la pareja va a instalarse en Rumanía, el gobierno deniega el permiso de residencia al norteamericano, pues no puede reconocerlo como cónyuge del rumano. El rumano recurre al Tribunal Constitucional de su país. Este remite el asunto al Tribunal Europeo y Luxemburgo decide que el americano sí es cónyuge y por tanto debe gozar de permiso de residencia. ¿Por qué? En nombre de la libertad de circulación y de la evolución general de las sociedades. Según dice el abogado de la Corte Europea, que sostiene que el concepto de matrimonio en sí mismo es neutro desde el punto de vista del género, lo cual en la práctica equivale a validar el matrimonio homosexual por encima de la decisión soberana de cada Estado. Vamos a abrir ya la página de Información Nacional, que hoy viene muy cargada, pero vamos a hacer lo que en realidad debería estar más bien en la sección de Sanidad, columna de enfermedades graves.
Es verdad, porque continúa la fiebre separatista. Gracias a un vídeo de Sociedad Civil Catalana acabamos de conocer cómo en una función navideña la Virgen María y el Niño Jesús se postran ante una urna del 1 de octubre en el portal de Belén. Tal y como están viendo en sus pantallas, el ángel de San Gabriel y con su espada derrota al diablo. Comienza a sonar el aleluya y en medio del escenario surge una urna del referéndum del 1 de octubre. La Virgen María, con el niño en brazos, San José y los pastores se llevan la mano al pecho. Al mismo tiempo, una bandera independentista desciende como si de la estrella fugaz se tratase y el público comienza a reírse y a aplaudir. ¿Hasta dónde va a llegar el delirio independentista? Lo que es asombroso es que esto no era una parodia, o sea, lo hacían de forma épica y esto, más que un análisis político, merece un médico de cabecera. Que tenemos uno, por cierto. Doctor Javier Barraicoa, buenas noches. Buenas noches, bueno, don José Javier. Médico de guardia. Médico de guardia, sí. No, vamos a ver. O sea, esto es muy serio. Esto es muy serio. O sea, yo puedo entender que uno sea independentista. En fin, tengo que hacer cierta violencia intelectual, pero bueno. Ahora esto... Sí. Bueno, por eso... a la gente le extraña que la candidatura de Puigdemont pues superara a la de Junqueras, pero precisamente por lo que has comentado. Es un delirio colectivo y entonces con su propio discurso, su propia lógica, y entonces para los que todavía creemos que somos normales, esto es simplemente un delirio. Y en cambio ellos lo viven, como has dicho, como una épica, como un reencontrarse consigo mismo, una especie de ensimismamiento, autosatisfacción. Realmente es muy grave lo que pasa en Cataluña porque, claro, esto ya no tiene arreglo de aquí a 1 o 2 generaciones, ¿no? Es muy importante eso que dices porque efectivamente aquí no estamos hablando de, ¿cómo decir?, de un grupo terrorista que es una minoría social o de una clase política particularmente interesada en sus privilegios o de una clase económica que hace la vista gorda. Aquí estamos hablando de una sociedad, buena parte de la cual vive en un mundo delirante, este que estamos viendo. Sí, pero que además se va retroalimentando y esto yo creo que es lo que ha sabido, no sé si por intuición, por casualidad o por inspiración del Espíritu Santo, lo ha sabido captar Puigdemont, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros... Espíritu Santo no será, por el Espíritu Santo no será. ¿No? Y entonces, claro, él ha creado, bueno, tiene un relato que es absolutamente absurdo, porque si es presidente de la Generalitat, ¿cómo se le va a investir presidente de la Generalitat si es presidente de la Generalitat? O sea, van entrando en una especie de bucle absolutamente contradictorio en el cual nadie quiere caer en cuenta, y es lo que tú dices, al final con un grupo terrorista se abren cauces de negociación, se discute, se habla, hay ciertos niveles de racionalidad dentro de lo irracional que es el terrorismo, pero cuando ya hablamos de estos relatos que para mí ya son el fruto de una sociedad posmoderna que ha pasado por el romanticismo, que ha pasado por la autotraición de la realidad, de su propia historia, de su propia tradición, pues claro, es que ya vemos que hay una fractura social, pero en el sentido más duro y crudo de la realidad. O sea, es imposible el diálogo, ¿no? Dos asuntos acabas de suscitar con esta última reflexión. Por cierto, aprovecho para decirle al público que le extrañe que Javier y yo nos tuteamos porque nos conocemos hace muchos años y además con muy buena amistad. Bueno, 2 asuntos, digo, que me parecen extraordinariamente importantes. El primero, el hecho de la sociedad enferma. Es que hay que recordar que en el caso del País Vasco, tantos años de violencia habían creado realmente una sociedad enferma, aterrada, con buena parte de ella con síndrome de Estocolmo, literalmente, y eso al final está pasando hoy, una factura muy importante. Un proceso de ese carácter no se vence con una negociación ni con un cambio de cartas político, exige un trabajo precisamente social y eso va a muy largo plazo. Sí. Entonces también por eso se pueden explicar fenómenos que digamos, algunos los miramos con gracia o con preocupación, según como el de Tabarnia, ¿no? Sí. Que también es una respuesta colectiva, rompiendo ya todas las lógicas de la racionalidad política,
para, digamos, desahogarse ante pues esta situación que estamos sufriendo en Cataluña. Claro, como el terrorismo vasco pues fue una presión físico-psicológica, ¿no? Y aquí solamente ha sido el nacionalismo una presión psicológica, pues la respuesta ha sido inventarse, ¿no?, con sus argumentos un espejo para que ellos se miren, vean su ridículo, pero es que ya hay gente que ya quiere la independencia de Tabárnia, ¿no?, rompiendo con toda tradición de la propia historia de Cataluña y de España, ¿no? Claro. Y la segunda cuestión tiene que ver con esa transformación de una sociedad posmoderna que crea su relato, como decir, autosuficiente. Y lo digo por lo siguiente, porque últimamente uno viene escuchando, particularmente en ámbitos liberales y del grupo Ciudadanos, la especie según la cual el actual nacionalismo catalán es heredero directo del viejo carlismo que había en Cataluña, como lo había en el Maestrazgo, o en mi pueblo, o en Navarra, o en el País Vasco. Cosa que me parece muy sorprendente, porque yo quiero recordar que muchos miles de catalanes murieron, por ejemplo, en el Tercio de Montserrat, precisamente para combatir el separatismo catalán. Sí, sí. A ver, esto es un discurso que hace el liberalismo político, y no podemos olvidar que Ciudadanos no deja de ser un partido liberal que está ahondando precisamente en el error nacionalista de crear una Cataluña, cuando es al revés, ¿no?, una Cataluña plural, cosmopolita, que en realidad es la independentista, porque el independentismo, hemos de recordar que siempre ha hecho alarde de ser una sociedad avanzada, o querer una sociedad avanzada, moderna, progresista, y luego ridiculizar el mundo del campo, el mundo tradicional, asociando de forma irracional y sin sentido pues el mundo rural con el mundo carlista, cuando bueno esta especie de división o simplificación no tiene ningún sentido, porque si alguien luchó por España en Cataluña durante 3 guerras civiles durante el siglo XIX y en el Tercio de Montserrat pues clarísimamente pues fue el carlismo, ¿no? Y entonces esto, que es algo tan evidente, pues lo niegan por simplemente o por ignorancia o por estructura mental liberal, ¿no? Es un efugio retórico, que diría él, que diría otro. Javier Barricoa, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, y si Javier. Ves una urna por la calle, no te inclines. En fin, déjala allí donde está. En fin, gracias mil, de verdad, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Naturalmente, para convertir a una sociedad en semejante frenopático hace falta una labor muy intensa. Y esa labor en Cataluña la han venido desarrollando a plena luz del día y con abundantes fondos públicos 2 instancias: la escuela y los medios de comunicación. Curiosamente, ni la una ni los otros, ni la escuela ni los medios, han sido afectados por la aplicación del artículo 155. Y aún peor, el gobierno Rajoy ha dado a la prensa separatista las subvenciones que necesitan para sobrevivir. Alba Ávila, explícanos esta calamidad. Efectivamente, Esparza, calamidad porque el Partido Popular ha abierto el grifo a los medios separatistas. Con la aplicación del artículo 155 en octubre, las subvenciones a los medios catalanes se frenaron e incluso provocaron ajustes en algunos medios. Este pacto se acordó en los últimos días de 2017 entre los representantes del anterior gobierno de la región y del Ejecutivo español. Es más, la Asociación de Medios de Información y Comunicación ha enviado una carta de agradecimiento en la que destacan la negociación discreta y eficiente. Desde Intereconomía nos preguntamos a cambio de qué. Vamos a ver quiénes están entre los beneficiados. Entre ellos figuran el mismo Diario Ara, así como Nación Digital, VilaWeb y El Punt Avui, entre otros muchos, que como sabemos son medios partidarios de la independencia. Estos son medios digitales, pero también repercutirá a la prensa de papel, como el citado Ara, La Vanguardia o El Periódico. El desbloqueo de esta partida presupuestaria asciende, atención, a los 7.400.000 euros. Como vemos, lluvia de millones a los medios digitales catalanes. Pero vamos a ver más detalladamente cuánto recibe cada medio. El que más ha recibido ha sido Nación Digital, con 224.000 euros. El Diario Ara, 192.000. Luego también VilaWeb, 135.000, y El Punt Avui cobrará 80.000 euros. Pero es que las subvenciones a los medios catalanes no han hecho más que aumentar en estos últimos años. Basta con fijarnos en 2 medios, como por ejemplo El Punt Avui y Ara. Cuando en el mandato de Artur Mas vemos que El Punt Avui recibía subvenciones de casi 4 millones de euros, mientras que con Carles Puigdemont ascendía hasta los casi 6 millones, es decir, 2 millones de euros
euros más. Lo mismo pasa con ARA, que pasa de 1.700.000 euros a poco más de 3 millones, otros 2 millones de euros más. Pero llama bastante la atención que ahora se inyecte esta cantidad de dinero a los medios separatistas, porque fíjense cómo hablaba de ello hace poco más de un mes el secretario de Administraciones Territoriales. La única subvención que estamos repasando es la subvención a medios de comunicación en catalán. Yo eso lo reconozco, la estamos mirando. En el ámbito del papel, no. En el ámbito de las televisiones, no. En el ámbito de las radios, no. En el ámbito de entidades culturales o entidades que lo promueven, tampoco la respetamos. Sí que le digo que en el ámbito de las páginas web lo estamos revisando. No había mejor negocio en Cataluña estos 4 años que montarte una página web, apoyar el proceso para llevarte una subvención. Y si quiere, cuando quiera, le doy los datos. Bueno, esto es sencillamente escandaloso. Y uno evidentemente se pregunta si es legal dar dinero público a medios que abiertamente han formado parte de una operación ilegal como el referéndum del 1 de octubre. Don Javier Ortega, secretario general de Vox, voz de la España desheredada en los tribunales. Muy buenas noches. Vamos a ver, yendo por derecho, ¿a esto se le puede meter mano? Bueno, vamos a intentar que por lo menos, podríamos partir de una primera afirmación. No debería ser legal que hubiera ni un solo duro para partidos secesionistas ni para organizaciones civiles secesionistas. Eso es lo que debería ser. Pero evidentemente la legalidad actual permite subvenciones a partidos secesionistas y asociaciones secesionistas, como ANC y Unión Cultural. Cuestión distinta, y es donde estamos trabajando, y precisamente en el día de hoy tenemos información interesante respecto a la posible desviación de fondos públicos para fines delictivos, es decir, para el entramado golpista. Y ahí es donde, evidentemente, ya pasamos a la esfera del delito, el delito de malversación de caudales públicos. Claro, ahí la clave está en la vinculación del Punt Avui, ARA, etcétera, con el movidón del 1 de octubre. Ahí está. Donde ahí ya no ha sido simplemente defender una posición de odio a España desde, como decir, con dinero público. Ha sido algo más, ha sido pasar al acto. Esto es. Hay 3 asociaciones claves, ANC, Unión Cultural y la AMI, la Asociación de Municipios Independientes, y luego todo el entramado de páginas web, de medios de comunicación. Hombre, empezando principalmente por TV3, claro, que es el medio golpista por excelencia. Sí. Por eso, como muy bien estabais comentando en las noticias, lo que no se puede entender es que la aplicación del artículo 155 no haya ido a la intervención inmediata de ese medio de comunicación, que ha sido el portavoz del golpismo. El problema es que tenemos que encontrar, y hay una parte que ya está descubierta, de esa desviación de presupuestos sobre partidas que supuestamente eran legales, que han terminado en las llamadas estructuras paralelas, es decir, en la configuración de páginas web, de haciendas paralelas, de CNIs paralelos, y de etcétera, etcétera. Alba Vila. Decíamos antes que no entendíamos el porqué de este pacto que han hecho o que ha hecho que el gobierno de Mariano Rajoy haya cedido al separatismo y, sobre todo, qué han dado a cambio para este pacto. Bueno, la verdad es que es el gobierno de Mariano Rajoy y son los últimos 40 años de la historia de España, donde el Partido Popular y el Partido Socialista han cedido todo lo cedible. Alguien se podría preguntar qué hemos sacado a cambio, y realmente lo único que ha habido son pactos electorales, lo único que ha habido son concesiones. Sí. Por ejemplo, ahora recientemente lo hemos visto, el gobierno pactando con el PNV por conseguir aprobar los presupuestos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Aparte de la cobardía y de la desatención de funciones, la dejación, que es así como se llama el delito, la dejación de funciones, es decir, haber abandonado la función de gobierno. ¿Es un delito eso? Eso es un delito, la dejación de funciones. Pues aquí es un hábito. Es un hábito. Es que hay muchos delitos que se han convertido en hábitos en España. Por ejemplo, la prevaricación o, por ejemplo, la malversación de caudales públicos se han convertido en un hábito. Y en Cataluña, por ejemplo, la sedición es algo que está naturalizado como un hábito. Pero algunos nos hemos empeñado en que deje de ser un hábito y que empiece a convertirse en un hábito estar en prisión por haber llevado a cabo este hábito. Eso me parece que va a ser un poco más complicado. Pero vamos a ver, acabas de poner sobre la mesa un asunto importantísimo. Llega Urkullu a Madrid, efectivamente, el separatismo vasco no es menos separatista que el separatismo catalán, a Madrid, y organiza una recepción con los embajadores de la Unión Europea para explicarles por qué él tiene derecho a decidir. Usted no, pero él sí, y don Javier Ortega tampoco, Alba Vila tampoco, ni muchísimo, él sí. Aquí, en el cuerpo diplomático acreditado aquí. Sí, pero ¿y el Ministerio de Exteriores qué hace? Esa es la pregunta. Es decir, el Ministerio de Asuntos Exteriores es una cuestión escandalosa, porque ha permitido que se le pisoteen las competencias
por todo el mundo, especialmente en Europa, pero también en Estados Unidos, donde permite que haya embajadas paralelas, estructuras paralelas de Estado, haciendo las mismas funciones que la embajada, que no debemos olvidar que el cuerpo diplomático es la representación del Estado al exterior. Y ya el colmo de los colmos es que un presidente de una comunidad autónoma vaya a hacer proselitismo del separatismo, porque no es otra cosa, porque es que el llamado derecho a decidir, el llamado derecho a autodeterminación, no solo no está recogido en ninguna carta internacional, como dicen ellos, no está recogido en la Constitución, no está recogido en la legislación, y además es un claro desafío al Estado. Por tanto, evidentemente, no sé qué hace el ministro de Asuntos Exteriores, que no llama a capítulo a los embajadores diciendo, oiga, ustedes personaje no tienen que recibirlo para nada. Y mucho menos si lo que pretendes hacer... Yo sé lo que está haciendo el ministro de Asuntos Exteriores. El ministro de Asuntos Exteriores está en Bruselas y en algún otro lugar negociando con que alguien diga que esto es la pista rusa y que es la injerencia rusa en las elecciones catalanas, que ya es una cosa absolutamente de locura. O sea, llevas 40 años cebando al monstruo a base de pienso, y cuando el monstruo y te aplasta, la culpa es de Putin. Pues van a tener que dar muchas explicaciones cuando la información que de momento vamos sabiendo de los papeles que quisieron destruir los Mossos de Escuadra, que quisieron incinerar y que fueron parados en el último momento por la policía, magnífica actuación del Cuerpo Nacional de Policía, se ve que hay 3 millones y pico de euros que provenían del FLA. Señor Montoro, ¿dónde está la vigilancia exhaustiva que iba a hacer usted de los fondos públicos? Esa lupa que iba a poner sobre Cataluña. Le recordamos que está intervenida la comunidad. Debería haberlo hecho de oficio. Señor Cebrián, ¿por qué esa noticia aparece en El País, nada más conocerse, filtrada, y desaparece después? Que eso ha sido una cosa fantástica. Sí. La puede encontrar usted en la Gaceta y en pocos sitios más. Y aprovechando que viene por aquí Javier Ortega, pues estuvo anoche en El Gato, además, si no me equivoco, ¿verdad? Estuvimos aquí en El Gato, magnífica compañía. Lo que te voy a pedir es un repaso general de la cuestión judicial, que al público en general ya se ha perdido. Porque tenemos por una parte la gente... Bueno, por una parte no, pero tenemos fundamentalmente la gente que acabó en prisión por las denuncias iniciales puestas por Vox, Miguel Durán, etcétera, que han acabado en la situación en la que está, y luego los políticos que se han beneficiado, por así decir, de la ancha pernera de Mariano Rajoy. Pero que, a su vez, hay procedimientos judiciales abiertos por esa vía. Entonces, ahora mismo la situación, ¿cómo es? Tenemos, por una parte, fuera del gobierno, los Jordis, que están en la cárcel, uno de ellos, ¿no es así? No, los dos. Los dos están en la cárcel. Claro. Uno, tienes razón, efectivamente. Uno que es parlamentario y otro que no. Ahí estamos. Uno en su día dijo que renunciaba al tal, el otro se suma ahora a lo mismo. No, ahí estamos. Pero ahí siguen. ¿Esa decisión quién tiene que tomarla? El que puedan salir el juez de Arena. De prisión, el juez de Arena. Y de momento hoy... ¿Qué es la Audiencia Nacional? Que es el Tribunal Supremo. ¿Qué es el Tribunal? ¿Ves por qué hacía falta que estuvieras aquí? ¿Qué es el Tribunal Supremo? De hecho, que verdad que vamos la a dar una audiencia noticia pasó que al tribunal. probablemente los espectadores no lo sepan, probablemente porque aunque ya lo ha publicado algún medio. Hoy ha dictado un auto el juez Llarena, que es el juez instructor dentro de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ha dictado un auto por el cual deniega la solicitud de Oriol Junqueras para ser desplazado a una prisión de Cataluña, pero especialmente, y esto es lo más importante, le deniega las excarcelaciones puntuales que estaba solicitando para poder ir al Parlamento a votar o poder tomar investidura. Esto es muy importante, es una posición muy firme. Y mete, por si acaso se lo piden, en el mismo auto, en la resolución, a los otros dos, que son también parlamentarios, a Jordi Sánchez y a revisor vale por dos. Llarena, que se hace cargo en el Supremo del asunto cuando se lo remite la juez Lamela de la Audiencia Nacional. Pues lo recaba, ni siquiera se lo remite, ejerce la competencia de atracción. Vamos reconstruyendo. Y luego están todos en el Supremo. También está Junqueras, que hemos visto ya lo último, están los Jordis, tenemos otros consejeros que han salido y que se han puesto a repetir el mismo delito por el que se les metió, básicamente. No, está haciendo campaña, en fin, ha sido una cosa pero a los que nadie va a tocar. Ahora bien, esos tienen una causa pendiente. Hay que recordar que estamos hablando de prisiones preventivas, que no hay sentencia sobre ninguno, por tanto tienen por delante un calendario judicial intenso. Si quieres, en 30 segundos te hago el panorama para que te lo vea. El panorama se divide en 4 puntos cardinales. Juzgado de instrucción número 13, donde comenzó toda la instrucción y toda la causa. En ese juzgado se juzga a los cabecillas, a los ideólogos, más que cabecillas, a los ideólogos de todo el entramado. Santiago Vidal, que fue el asesor de Mundó, del consejero de Justicia, a Luis Salvador Tenesa, que fue el secretario de Hacienda de Junqueras, y al ideólogo de las estructuras de Estado, que es
Carles Vive Pi y Suñer, que es el jefe del Instituto de Estudio o de Instituto de Estudios Autonómicos. Esto es lo que se lleva, que es fundamental, que son los ideólogos de todo el entramado en el juzgado de instrucción número 13, de donde nace el 90% de la investigación policial y judicial, es decir, el 90% en estos momentos de las pruebas. En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había dos causas, una de las cuales que era contra la Mesa del Parlamento, una de las querellas que interpusimos contra la Mesa del Parlamento, que ya ha sido traída al Tribunal Supremo, y queda otra contra el Gobierno, también contra el Gobierno de la Generalidad. En la Audiencia Nacional se mantienen, bajo la jueza Lamela, se mantiene contra Trapero, el mayor de los Mossos, y contra su segunda de a bordo. Y en el Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, el juez Llanera es el que tiene la causa principal contra el Gobierno autonómico, Gobierno de la Generalidad, los Jordis famosos, presidentes de ANC y de Unión Cultural, y toda la mesa del Parlamento. En estos momentos todos están, antiguamente se llamaba imputados, están todos investigados por delitos graves de rebelión, de sedición, malversación de caudales, prevaricación, desobediencia, es decir, delitos muy graves que tienen aparejados hasta 25 años de prisión, y de los cuales solo están de momento en prisión provisional Oriol Junqueras, los dos Jordis, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y el anterior consejero de Interior, Forn. Parece que Carles Puigdemont quería acogerse a esa vía telemática y hacer una lectura interpretativa del artículo 93 del reglamento del Parlamento de Cataluña. ¿Pero es realmente posible? No es posible, y de hecho acaba en la resolución a la que me estaba refiriendo, el auto de esta misma mañana del juez Llanera, ya deja muy claro que la salida de prisión no les va a permitir ni siquiera salir de prisión a los que están en territorio nacional para poder ir a votar. Por supuesto que aquí entra en juego, aparte de la competencia judicial, lo que es el propio reglamento de la Cámara. Evidentemente, si hacen el fraude de modificar el Parlamento de la Cámara y dicen que a partir de ahora se puede votar por WhatsApp, pues evidentemente el juez eso no lo va a poder evitar. Pero lo que está claro es que ni siquiera los que están en territorio nacional en prisión van a poder salir a votar, cuanto menos un fugado como es Puigdemont y compañía. Una última cuestión. De estos papeles que la Policía Nacional salvó in extremis de ser quemados por los Mozos de Escuadra y del que hemos empezado a conocer filtraciones, ¿cabe esperar que se amplíe el círculo de los culpables o solo que se intensifique la culpa de los que ya están en la cárcel? Pues yo creo que van a ser las dos cuestiones, porque una de las razones, es decir, sobre quiénes han sido los beneficiarios de esos fondos no cabe duda, pero que ha habido más personas implicadas y algunas empresas que también han tenido relación con el desvío de fondos, es decir, que fondos públicos han ido a parar en algunas empresas para contratos de tipo telemático especialmente, aparte lo de las famosas compras de urnas, papeletas y demás, así que no sería raro que de ahí se amplíe la investigación. De hecho, hoy nos acaba de notificar el juez Llarena, que abre una pieza bajo secreto de sumario que sospechamos que se refiere a todo lo que tiene que ver con la financiación, porque no quiere que se filtre información y, por tanto, acaba de abrir hoy, esta misma mañana, una pieza separada bajo secreto de sumario. Por tanto, ahí se acumulará. Vamos a tener que hacer institucional la presencia semanal de Javier Ortega para venir los viernes y decir, ahora, la cosa está así, 1, 2, 3 y 4. Del tiempo, exactamente. Esto es una lucha contra el cáncer secesionista que nosotros llevamos en los tribunales, vosotros lleváis desde los medios y la calle, el pueblo español lo lleva desde la calle. Así que todos tenemos una lucha importante para derrotar al secesionismo que nos quiere derrotar a los españoles. Efectivamente. A la calle precisamente nos vamos a ir porque lo que uno no sabe es si la gente se entera de estas cosas. Don Javier Ortega, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Como no tenemos la seguridad de que la gente se entere, hemos mandado a Julia López, micrófono en mano, para que lo cuente y para que nos diga lo que opinan los españoles. Vamos a verlo. Altos cargos del gobierno catalán han pactado con el gobierno español el desbloqueo de subvenciones para los medios de comunicación catalanes. Recibirán nada más y nada menos que 7,5 millones de euros. ¿Qué les parece que Rajoy mantenga las subvenciones a los medios separatistas? No la merecen porque la utilizarán para medios que no convienen al resto, a la mayoría. Mientras que sigan siendo de España, tienen derecho a esa subvención. Y no me parece mal, habrá gente a la que lo necesite para seguir manteniendo una opinión en Cataluña y quizá otros pues lo utilizan para separarse. Mal. ¿Por qué? Porque nos están robando, que nos la suba a los jubilados. De pena. No es normal de que mantenga ahí unos privilegios a gente que encima quieren ser independientes. Ni agua. Va a salir en la televisión, de mi parte diga que ni agua para los catalanes. Horroroso. No tiene ningún sentido que mantenga luego las subvenciones a medios de comunicación catalanes. Mientras den las subvenciones al resto de medios de comunicación de España, ¿por qué no? Y tampoco me parece bien que mantenga la autonomía de Cataluña. Han sobrepasado el límite de la ley, han
no han respetado la Constitución española. Bueno, porque eso es un abuso, se están riendo de nosotros. Esto es una gestión de hipócritas, es imposible hacer eso. Porque los catalanes lo quieren ellos lo suyo, pues para ellos. O sea, yo no estoy de acuerdo en eso. Independizar ya de una vez, ¿entiendes? Entonces, si no les vamos a dar dinero ahora, se lo vamos a dar después, así que se independicen y se larguen y nos dejen en paz. La gente está desconcertada y no es para menos. Bueno, tanto dislate inevitablemente ha de pasarle factura al gobierno del PP, que está haciendo exactamente lo contrario de lo que el votante del PP y del PSOE y de Ciudadanos quiere. Y a lo mejor por eso las encuestas van como van. La última, la encuesta del Español, que por primera vez pone a Ciudadanos por delante del Partido Popular en intención de voto. Marta García Villanueva tiene toda la información. Marta, ¿qué dice exactamente esa encuesta? Así es, buenas noches. Como dices, en esta encuesta de Metroscopia para El País, si a día de hoy se produjesen unas elecciones en España, Ciudadanos sería la fuerza más votada. Pero vamos a ver la intención de voto más detalladamente. Como decimos, la formación liderada por Albert Rivera obtendría un 27,1% de los votos, frente a un Partido Popular que con un 23,2% pasaría a ocupar la segunda posición. Los socialistas, por su parte, seguirían muy de cerca a su tradicional rival, con un 21,6% de los apoyos, y Podemos obtendría un 15,1%, quedando así en una cuarta posición muy alejada de los demás partidos. Este predominio de Ciudadanos viene precedido por la victoria de Inés Arrimadas en las elecciones autonómicas catalanas del pasado 21 de diciembre, como un balón de oxígeno para Rivera en las próximas elecciones generales. Estos datos demuestran cómo la política española está muy alejada del clásico bipartidismo entre PP y PSOE, y llegados a este punto podrían empezar a plantearse nuevas mayorías, bien un bloque de centro-derecha formado por Ciudadanos y PP, o bien un bloque de centro-izquierda con Ciudadanos y el PSOE. Pero vamos ahora a comparar este sondeo con los resultados de la primera encuesta de este 2018. En ella, Ciudadanos se mantendría en segunda posición por detrás de Mariano Rajoy con un 23,9% de los apoyos, porcentaje bastante cercano al 24,1% del Partido Popular. Como vemos, llama la atención cómo todas las formaciones descienden en la encuesta de hoy mismo, mientras que Ciudadanos sube muy notablemente, ya que obtendría casi un 4% más hasta el 27,1%, coronándose así líder en intención de voto. Gracias, María. Marta, perdón. Y bueno, y lo bien que le viene a la progresía que desaparezca lentamente el PP engullido por el Ciudadanos de Albert Rivera como un nuevo Macron. ¿Qué es lo que buscan? La derecha social española está más huérfana que nunca. Y en Madrid, además de huérfana, está maltratada, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a verlo porque tiene al español de a pie completamente perplejo, y es que hoy hemos conocido las extravagantes subvenciones que el Ayuntamiento de Madrid destina a entidades de su cuerda ideológica. Pues más disparate, como decimos, del Madrid de Carmena. Entre el escándalo y el escarnio ha recibido en la opinión pública la noticia de que el gobierno municipal ha financiado un estudio para conocer el eventual impago de género de soterramiento de la M30. Impacto, que si fuera impago todavía, el impacto de género. Es decir, que tú soterras la M30, es decir, la metes bajo tierra y el resultado es que alguien se siente herido en su condición de mujer. Eso es el estudio del impacto de género en el soterramiento de la M30, que es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, y pagar un estudio que estudia eso. Pero ojo, porque esto es solo una cobertura más para las subvenciones que la ultraizquierda madrileña concede con un criterio estrictamente ideológico. María Matos, vamos a ver, ¿de verdad soterrar una circunvalación te provoca impacto de género? Pues eso más o menos es lo que dice Rita Maestre, pero vamos a explicar de dónde viene toda esta polémica. Resulta que el ayuntamiento que dirige Manuela Carmena ha encargado que se le abran varios informes para averiguar posibles casos de mala gestión en los anteriores gobiernos, que son, por cierto, del PP, con Alberto Ruiz Gallardón y con Ana Botella. Estos informes tienen un gasto de 367.000 euros y han sido encargados, ahora lo vamos a ver, a 4 empresas. Curiosamente, 4 de ellas están vinculadas al proyecto político de Ahora Madrid, que son las 3 que van a aparecer ahora mismo aquí. Por ejemplo, Econa, ahí lo vemos. Es una sociedad fundada por activistas vinculados al 15M y miembros de plataformas de auditoría de la deuda que también han participado en actos de Podemos. Es el Grupo Tangente. Pues el Grupo Tangente tiene como directora estratégica a una actual asesora del gobierno de Carmena. Y Dinamia tiene en su equipo a Beatriz Santiago, que ha participado activamente en el proceso de lanzamiento de las candidaturas de Ahora Madrid. Lo que destaca de esta empresa es que va a tener que hacer
hacer un informe que vale más de 52.000 euros sobre el impacto de género del soterramiento de la M30. Y se estarán preguntando qué es esto del soterramiento de la M30, qué es ese impacto que van a tener que estudiar. Pues según Rita Maestre es de estudiar, ¿no?, de qué manera ha afectado el túnel de la M30 a los hombres y de qué manera a las mujeres. Pero este no es el único caso en el que Dinamia ha recibido una adjudicación en el ayuntamiento. Aquí tenemos desde 2015 y 2017, entre estos años, le ha caído una total lluvia de contratos. Aquí vemos 5, pero en realidad son 6. Como vemos, en algún concurso también, por cierto, era la única empresa licitando, así que no tenía más rivales. Los que destacan son 1.300.000 euros por gestionar la unidad móvil y el centro de Concepción Arenal, que es un centro destinado pues, a la ayuda de mujeres que han sufrido trata. También vemos 2 contratos aquí, gestionar de espacios de igualdad por valor de 500.000 euros cada uno. Y también se han encargado de actividades como proyecto de cofinanciado por la Unión Europea de también otro 1 millón de euros. En total, ahora lo vamos a ver, esta empresa ha recibido del Ayuntamiento de Madrid más de 3,5 millones de adjudicaciones. Además, el Ayuntamiento también ha decidido fomentar la tirada de revistas de marcado carácter ideológico y con una clara tendencia política hacia la izquierda, como son Marea y Diagonal. ¿Y saben dónde han aumentado las unidades de estas 2 revistas? Pues en 25 centros municipales de mayores, de personas mayores. En concreto, se han distribuido 6 en el centro distrito de Fuencarral, 1 en Tetuán, 2 en La Latina, 5 en Carabanchel, 3 en Chamartín, 2 en Salamanca y otros 6 en Moratalaz. Esto es todo. Si esto lo llega a hacer la derecha, bueno, estaban ardiendo las calles de Madrid, pero parece que a la izquierda se le consiente todo. Bueno, pues nosotros no lo consentimos. Vamos a preguntar al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Señor Martínez Almeida, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué le parece que el Ayuntamiento se gaste 367.000 euros en informes como, por ejemplo, el del soterramiento y el impacto de género? Pues deja claro cuáles son las prioridades de este gobierno y la primera de las cuales es malgastar el dinero de los madrileños en una chorrada, porque no se puede calificar de otra manera, como es tratado de auditar ahora el impacto de género en las obras de soterramiento de la M30, como si coger las distintas salidas de la M30 afectara de forma distinta si uno fuera hombre o fuera mujer. No tiene ningún sentido. Y en segundo lugar, que este dinero se está repartiendo a los amiguetes de Ahora Madrid, que Manuela Carmena reparte el dinero de todos los madrileños entre su entorno, porque formaban parte de estas cooperativas personas que han sido fundadoras de Ahora Madrid o personas que ahora mismo están en puestos eventuales de confianza, por ejemplo en el distrito de Fuencarral El Pardo. Malgastar el dinero y repartirlo entre los amiguetes es lo que califica esta actuación. No es la única actuación polémica del Ayuntamiento de Madrid. El año pasado concedió un contrato de 1,3 millones de euros a la cooperativa feminista Dinamia. ¿Cómo se puede justificar algo así? Sencillamente por lo que decimos, en este momento lo que pretende el Ayuntamiento de Madrid es repartir el dinero de todos los madrileños entre sus afines. También se llevó una gran cantidad de dinero de todos los madrileños la cooperativa de Rafa Mayoral. Para quien no lo sepa, Rafa Mayoral es el número 3 de Podemos. Y todo esto enmarcado bajo el concepto que ellos denominan de economía social y colaborativa en el ámbito de la ciudad de Madrid, que lo único social y colaborativo que tiene para ellos es para los amigos a los que les están dando ese dinero. Bueno, pues hay más, porque además están los periódicos Diagonal y La Marea distribuidos gratuitamente en 25 centros de mayores. ¿Para qué? No, lo que a nosotros nos gustaría saber es cuántas personas o usuarios de esos centros de mayores leen La Diagonal o Marea, porque no son precisamente 2 medios que debamos reconocer que tengan una gran difusión ni un gran conocimiento, a diferencia de lo que son los periódicos tradicionales, algunos de los cuales se les han quitado las suscripciones. Nosotros, por cierto, el otro día estuvimos en un centro de mayores en el que no dan comidas desde hace una semana por la incapacidad del gobierno de poner, por ejemplo, una cocina nueva. Sería más razonable que pusieran una cocina y los mayores puedan comer a que tengamos que pagar entre todos La Marea o Diagonal. Bueno, pues así está España. Señor Martínez Almeida, muchas gracias. Muchas gracias. En fin, menos mal que nos quedan los españoles. Efectivamente, los españoles y entre ellos nuestros soldados, que con frecuencia protagonizan escenas conmovedoras. La más reciente, una petición de matrimonio en el retorno de los soldados de la Brigada 11 que volvían de su misión en Letonia. Y lo hacían de forma tan romántica. Con esta imagen les dejamos para endulzar el fin de semana. Buenas noches. Vamos. No, espérate, al final. Luego.
Ahí va, ahí va entero. Venga, ¿qué? ¡No! Este sábado vuelve a cambiar el tiempo de la mano de un frente frío que nos va a aportar nubosidad, precipitaciones, nieve y también ambiente frío. Este frente va a ir barriendo nuestro país desde el oeste hacia el este peninsular, dejándonos precipitaciones en casi toda España. La menor probabilidad de lluvias la vamos a encontrar en el Mediterráneo y Baleares. De llegar a esta zona lo harían al final de la jornada. En las Islas Canarias, nubosidad abundante, sobre todo al norte de las islas, y rachas fuertes de viento. Viento también que va a soplar con fuerza en puntos del extremo norte peninsular. Y hablamos de nieve, sobre todo si nos vamos a poner en carretera, mucha precaución. No esperamos nevadas tan abundantes como las del pasado fin de semana, pero de nuevo se repite la nieve en puntos de Castilla y León. Especial atención a León o Palencia. Allí se pueden acumular entre 10 y 8 centímetros de espesor. Avisos también en La Rioja, en Cantabria, en puntos del interior de Ourense, del norte de Cáceres y también de la Sierra de Guadarrama. Y en cuanto a las temperaturas, valores más fríos. Con el paso de este frente bajan los termómetros, especialmente en puntos del centro peninsular. No vamos a pasar, por ejemplo, en Madrid de los 6 grados o en Valladolid nos vamos a quedar en solo 3 grados de máxima este sábado. Tras un sábado de tiempo algo revuelto con lluvia y con nieve, el domingo tendremos un día más tranquilo, aunque quedan muchos restos de nubosidad. Tendremos nubes bajas a primera hora en puntos del centro y también del oeste y lluvias, sobre todo en el nordeste. También encontramos algunas gotas cayendo en el norte de Canarias. Tiempo más tranquilo, pero seguimos con esas lluvias que serán más importantes, por ejemplo en la costa del País Vasco o también en Cataluña. Cielos bastante cubiertos y lluvias en todo el nordeste, aunque también se escaparán algunos chubascos en puntos de Castilla-La Mancha o en la provincia de Jaén. Cielo bastante cubierto en el oeste y en el centro, nieblas y nubes bajas, con ambiente todavía bastante frío. En Canarias lloverá por la mañana y por la tarde permanecerá cubierto, aunque ya sin lluvias. Tenemos temperaturas que se mantienen un día más, ambiente invernal. En el centro, valores en torno a los 5 o 6 grados y los termómetros bajarán aún más en el este, en la zona afectada por las lluvias. Termómetros que se quedan en muchos puntos por debajo de los 10 grados. Volvemos en 2 minutos. Porque el fútbol y la familia siempre han estado muy unidos, CaixaBank presenta Family Football. Trae tu nómina ahora y podrás llevarte 2 temporadas de Bein Connect para que disfrutéis del mejor fútbol desde cualquier dispositivo. CaixaBank. Te presentamos Entre Cañas de la Tienda en Casa, un espacio donde te ofrecemos las mejores y más exclusivas cervezas especialmente seleccionadas por maestros cerveceros. Este mes, consigue una selección exclusiva con las cervezas españolas ganadoras de la medalla de oro en la World Beer Challenge de Estoril. Los 3 galardones de Estrella Galicia, sus cervezas más audaces y especiales. Cervezas Ámbar obtiene 2 medallas con 2 estilos diferentes y originales. Mau San Miguel triunfa con Mau Maestra y Mau Barrica, envejecida en madera de roble. Y Mamba Negra, la única cerveza artesana española con medalla de oro. Además, para completar la oferta, hemos añadido Ámbar Edición Especial Avena. Llámanos y llévate la selección Medallas de Oro junto con 4 copas con un 25% de descuento, por solo 23,95 €. Puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Cuando